Salmo capítulo 112, 1. El temor de Jehová o a Jehová, o de Dios. Si lo han encontrado, entonces, le damos lectura a la eterna y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Palabra del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos dado lectura a su palabra, Señor. Le ruego en esta hora, mi Cristo amado, tome dominio, Señor, de mi mente, de mi corazón y de mis labios, que no sea yo, sino que usted a través de mí, Padre amado, pueda enseñar su palabra, enseñarnos, exhortarnos, Padre amado, para que podamos nosotros aprender de usted, mi Cristo. Ayúdenos, Señor, que su palabra corra y sea glorificada, y que bendiga nuestras vidas en esta hora, porque su palabra es espíritu y es vida. Gracias, Padre amado, por su bendita palabra. Le ruego, Dios mío, su bendición, la que viene del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra nos quiere enseñar el verdadero temor a Jehová. Así es. Cuando hablamos del temor a Jehová, lo primero que nos viene a la mente, miedo. Y no es así. El miedo nada que ver con el temor. El miedo es tener terror, algo, pánico. Pero el temor se refiere más a la obediencia, al reconocer a Dios como el Todopoderoso. Que nosotros no podemos hablar de igual a igual con Él, porque nosotros somos simples mortales. Somos creación y hechura de sus manos. Él es nuestro Dios. Entonces el temor viene siendo reverencia a nuestro Dios. Dios no quiere que el hombre le tenga miedo. Al contrario, lo que Él más quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente. Que lo respetemos, que lo obedezcamos en todo lo que Él nos manda. Cuando aprendemos a confiar en Él y lo respetamos, somos sabios. En toda su palabra, Dios demanda de nosotros sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, vamos a caer en transgresión contra Dios por nuestra ignorancia. Por eso que el Señor nos pide sabiduría. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted le va a hablar de la palabra a uno del mundo, ¿qué me va a hablar de esas cuestiones? Porque son insensatos. Porque no quieren conocer a este Dios. No quieren saber la sabiduría de Dios. Porque no entienden. Dios mismo se ofrece a enseñarnos ese temor. En el libro de Salmos 34:11 dice su palabra, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Aquí le habla a la iglesia el Señor. Oíd, hijos, oídme. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Nosotros aquí venimos a la casa del Señor a oír palabra de Dios, a recibir la enseñanza de Dios.
Un día nos queda algo grabado, otro día nos queda otro, y así vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y podemos conocer a Dios y entender, y así poder agradarle a Él, porque nuestro conocimiento es para agradar a Dios. Y dice que nosotros erramos por falta de conocimiento, y a veces falta de temor a Dios por no tener el conocimiento de Dios. En el versículo 12 del mismo capítulo 34 de Salmo nos dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Yo creo que todos nosotros, ¿cierto? Deseamos vida y deseamos muchos días y ver el bien. Deseamos lo mejor para cada uno de nosotros. Luego nos dice en el versículo 13 lo que tenemos que hacer para lograr esto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Mire qué lindo consejo nos da el Señor. Haciendo esas cosas, nosotros vamos a ver buenos días para nuestra vida. Viviendo en novedad de vida. Haciendo la voluntad de nuestro Señor. Eso es vivir en el temor de Dios. Haciendo su voluntad. Apartándonos de las cosas que no agradan a nuestro Dios. Como decía mi hermano ayer, el temor no es andar así, ¿cierto? No. El temor es la obediencia a nuestro Dios. Es creerle a Él y poner por obra lo que Él nos enseña, porque lo que nos enseña es para nuestro propio bien. Dios siempre está interesado en que sus hijos anden por el buen camino, que nos guardemos del mal, que busquemos la paz, para que podamos ser bendecidos. A Dios no le agrada que el hombre sea insensato. Dios quiere que nosotros seamos inteligentes. Y la inteligencia nos da el Señor del momento que abrió nuestros corazones y entró en nuestras vidas y aceptamos esta salvación, pasamos a ser inteligentes. Porque Dios puso esa inteligencia en nosotros para darnos cuenta que en Él hay salvación. Y hemos podido aceptar esta salvación. Dios está interesado que nuestra sabiduría, que seamos inteligentes y de buen entendimiento, que podamos entender su palabra y así corregir nuestra conducta, porque el Señor a través de su palabra nos va limpiando, nos va corrigiendo y nos va enseñando cómo debemos comportarnos y qué debemos de aprender para caminar en este Evangelio Santo, porque por ahí dice su palabra que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y también nos dice, no hagáis las cosas que hace el mundo. Porque el Señor cuando nos trajo a sus caminos, pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces el hombre viejo ya murió. Somos nuevas criaturas y tenemos que vivir en novedad de vida. Y la novedad de vida está en su palabra. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El Señor nos bendice. Pero ¿qué es realmente el temor de Jehová? Aquí en el libro de Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Se da cuenta? Si el Señor aborrece esas cosas, nosotros también tenemos que aborrecer esas cosas y apartarnos de esas cosas que son, como lo nombra aquí, la arrogancia, la soberbia, el mal camino, la boca perversa. Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal, porque si hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos va a amar, ¿cierto? La demostración del temor a Dios es aborrecer el pecado, aborrecer el mal y amar a nuestro Dios, que es lo más importante. Y el amor se demuestra guardando su palabra, apartándonos del mal, de la soberbia, de la arrogancia y el mal camino y de la boca perversa, porque nada de esto agrada a nuestro Dios. Y eso nos pide el Señor. Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué importante, amados hermanos, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, andamos en novedad de vida, cumplimos su palabra, dice que el Señor está atento sus oídos a nuestro clamor. Él nos va a conceder nuestras peticiones. Él dice que sus ojos van a estar sobre los justos.
porque somos justos los que estamos aquí, porque somos apartados del mundo para el Señor. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, o sea, sobre su iglesia, sobre nosotros, sobre los que hacen su voluntad. Y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos los oídos de Dios a nuestro clamor. Es decir, para recibir las dádivas, para recibir nuestras peticiones que sean concedidas de parte de Dios, tenemos que andar en novedad de vida, haciendo su voluntad. No es mucho lo que nos pide el Señor, ¿se da cuenta, amados hermanos? Es algo que se puede, lo podemos hacer, si andamos en el temor de Jehová. ¿Cómo debe ser el temor de Jehová? Dice su palabra en el Salmo 19:9 que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Todo lo que el Señor nos enseña es justicia. Todo lo que el Señor nos enseña es verdad. Todo lo que el Señor nos enseña es santidad. Porque Él es santo. Sé santo porque yo soy santo, dice Jehová. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es apartarse de todas estas cosas que estamos nombrando, que está nombrando la palabra, de la boca perversa, de la soberbia. Todo eso es algo que aborrece el Señor. Y si nosotros cumplimos eso, eso es andar en santidad. Y si andamos en santidad, veremos al Señor. Que es importante, ¿cierto? Y no solamente cuando el Señor venga por nosotros, sino que ver al Señor también implica de que nosotros le pedimos algo y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Él va a conceder nuestras peticiones. Él nos va a ayudar en todo lo que le pidamos. Porque dice, mi hijo está esforzándose por hacer mi voluntad, se ha apartado del mal, yo lo estoy mirando y lo voy a ayudar. Y ahí vamos a ver a Dios. También vemos a Dios con su poder manifestado en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debe ser el principio de la sabiduría en nuestras vidas. Como decíamos en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando tenemos conocimiento de Dios porque somos inteligentes, ¿se da cuenta? Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tenemos este conocimiento de Él, es que somos inteligentes. Job 28:28 dice su palabra, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si nos apartamos del pecado, es porque Dios nos ha dado inteligencia, y esa inteligencia es hacer el bien. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor no habla difícil para nosotros, es clarito para enseñarnos, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Debe de ser enseñanza de sabiduría para nuestras vidas. Como dice en el Proverbio 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Entre más nos da el Señor, sea material, espiritual, más humilde. Porque es bendición de Dios, que a lo mejor no lo merecemos, pero ahí está Él dándonos. ¿Se da cuenta, más hermanos? Fuerte confianza también tenemos que tener, como lo dice en Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, esa bendición va a alcanzar a nuestra familia, a nuestros hijos, y van a ser llamados a sus caminos para que sean salvos. Porque de eso tenemos que estar pendientes, de la salvación, más de las cosas que son las añadiduras que nos da el Señor. Dice que nuestro temor debe ser un manantial de vida. O sea, el temor a Dios nos llena de vida. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es decir, el Señor alarga nuestras vidas cuando nosotros andamos haciendo su voluntad. Cuando estamos en obediencia, el Señor siempre nos va a dar años de vida. Bendito sea el nombre del Señor. No nos olvidemos que Ezequías, cuando el Señor mandó a Isaías para que le dijera de que ordenara su casa porque se lo iba a llevar, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Dice que se volvió hacia el rincón, hacia la pared, y le clamó al Señor y le dijo, Padre, acuérdate que hice esto en tu nombre, que anduve haciendo tu voluntad. O sea, tenía argumento el hombre que había hecho la voluntad de Dios. Y ahí el Señor le alargó la vida. Pero nosotros, si no tenemos argumento, no nos va a oír, hermano. Por eso es que es importante
cosechar para el reino de los cielos, sembrar para el reino de los cielos, en obediencia. Nuestra siembra es obediencia en el Señor, es someterse a su palabra y vivir su palabra. Eso es sembrar para el reino de los cielos. Pero ¿qué escogemos? Nosotros muchas veces, o el hombre muchas veces, escoge todo lo contrario de la sabiduría. En el Proverbio 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel, ¿cuántas veces no contradijo a Jehová, a Dios? Y no nos olvidemos que aquellos que fueron sacados, libertados del pueblo de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, sino que los renuevos, la descendencia logró. Pero ellos, por hacer lo contrario, por no obedecer la palabra de Dios, por no obedecer las ordenanzas que Dios le había dado, que eran tan fáciles de obedecer. Pero la contumacía del ser humano, la soberbia del ser humano y la desobediencia, porque por naturaleza el ser humano es desobediente, les pasó la cuenta y no entraron, no vieron aquella tierra prometida. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, que nosotros estamos caminando en este evangelio, así como el pueblo de Israel caminaba en el desierto hacia la tierra prometida y no lograron entrar a la tierra prometida, nos puede pasar lo mismo a nosotros. Por eso que el Señor nos aconseja, nos exhorta, nos enseña, nos corrige. Para eso dejó su palabra, amados hermanos, porque Él nos ama y quiere que todos estemos con Él en el tiempo que sea propicio cuando Él venga por su iglesia. Lo que nos pasaría si hacemos lo contrario a su palabra, Salmos 34:16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Se da cuenta? El Señor los corta, se olvida, que los rae de la tierra, nosotros los elimina. Al que desobedece, al que no quiere, que es conociendo la verdad y no la quiere vivir. La recompensa que el Señor tiene si andamos en el temor de Él. Dice que nos aumentará los días, como le decía anteriormente. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahí está lo que decía anteriormente. Que los que hacemos la voluntad de Dios, si andamos en el temor de Dios, el Señor nos va a dar más vida. Y al final, la vida eterna, que es la que esperamos. Pero dice que los contumaces, los impíos, serán acortados los días, vivirán menos. ¿Se da cuenta? También dice que nos recompensará con riqueza. Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida. Y no pensemos en la riqueza material, sino veamos también las riquezas espirituales, que son las más importantes para nuestra vida. El conocimiento de la palabra, esta es una riqueza que tenemos, amados hermanos, que no todos tienen este privilegio de conocer esta riqueza. Hay muchos que creen que conocen la riqueza de Dios, que es su palabra, y no la conocen, lamentablemente. Porque Dios, al que se esfuerza, al que se preocupa de buscar la palabra, de escudriñarla, de aprender de Él, a Él el Señor le va a entregar. Pero muchos se conforman con poquito. Y no debe ser así. Nosotros debemos de buscar al Señor a través de su palabra para conocer cómo es Él. Porque aquí nos va dando la enseñanza cómo es Dios y qué quiere de nosotros y qué le agrada a Él y qué le desagrada a Él de nosotros. Qué importante entonces es vivir en el temor de Jehová. Proverbio 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y en el 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, nosotros andamos seguros porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado y andamos en novedad de vida, estamos en obediencia y estamos esforzándonos por agradar a este Dios maravilloso. Entonces Él, como andamos en el temor de Jehová, el Señor nos guarda y nos defiende. Y nadie nos puede tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no crea que tenemos lucha en nosotros. Tenemos muchos enemigos que muchas veces nosotros no los visualizamos, no los vemos. Pero hay muchos enemigos, no espirituales, enemigos afuera, en el mundo secular, que a veces lo disimulan
lo disimulan muy bien, pero por naturaleza son enemigos de nosotros, porque nosotros somos de Cristo y ellos están en el mundo, están guiados por las potestades, ¿cierto? Por el príncipe de las tinieblas. Entonces, por naturaleza son enemigos. Por el hecho de vernos ya le caemos mal, porque somos de Dios y ellos no son de Dios, por más. Pero el Señor dice que nos guarda, nos protege y nos defiende, que es lo más importante. También dice que los recompensará con vida. Salmo 34:12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el consejo que nos da el Señor para obtener todas esas bendiciones que el Señor nos ha enumerado en esta hora. Y cuando somos obedientes y vivimos en el temor de Jehová, recibiremos muchas bendiciones. De lo contrario, Dios nos hace una advertencia. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros le hacemos daño a un hermano, a un prójimo, es porque no tenemos temor de Dios. Qué importante entonces, amados hermanos, el temor de Dios nos corrige y nos ayuda para que no cometamos injusticia contra nadie, para que no seamos opresores de nadie. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Porque el Señor nos ama a todos por iguales. Él no hizo excepción de personas. Y tampoco nos va a aplaudir si nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, porque la justicia es de Dios. Tenemos que saber aprender a confiar en Él y entregarle a Él todas las cosas de nuestra vida diaria. Así que, ¿cómo queremos vivir? ¿En bendición, temiendo a Jehová, o en juicio? Nosotros decidimos, amados hermanos. El Señor no nos exige ni nos obliga, pero aquí en su palabra puso todo sobre la mesa. Lo que nosotros debemos hacer y las bendiciones que recibiremos, y si no lo hacemos, las cosas malas que vamos a recibir también. El Señor nos dice, esto es voluntario, es de cada uno, como procedamos. Pero Él nos aconseja que debemos de vivir en el temor de Dios, vivir en el temor de su palabra, guiándonos por su palabra, y su palabra nos va a dar siempre el proceder de nuestra vida. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, mientras viene Cristo por nosotros. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestra obra debe ser obra de obediencia, de temor en Jehová y de vivir una vida de acuerdo a la ordenanza y a la palabra de nuestro Señor, ¿cierto? Imagínense aquí en el Salmo 112 donde leímos, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Andaremos sobre seguro con este Dios maravilloso. Que el Señor nos bendiga, Shalom, Alejem, y le vamos a dar glorias al Señor por esta preciosa enseñanza de su palabra, que es vida para nuestras vidas. Los invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar.